Buenos días, hermanos. Vamos a continuar hoy con Tercer Nefi. En los capítulos de esta semana, si os recordáis, eran capítulos del 8 al 11 del Tercer Nefi. Pues vamos a ver esta semana que en los relatos que nos cuentan estos capítulos hay mucha destrucción, hay mucha devastación, aunque también nos va a enseñar lecciones muy importantes que nos van a servir para cuando venga la segunda venida. Son lecciones que nos van a acercar a Jesucristo. Y también vamos a ver en estos capítulos que las promesas del Señor se cumplen y que las profecías de los profetas también se cumplen todas. Esto muy resumidamente es de lo que vamos a ver en esta reseña, que supongo que ya la habréis leído. El pueblo estaba aguardando con anhelo que se produjera la señal que había hecho el profeta Samuel en la manita, que les anunciaría de que Jesucristo había muerto. Y esa señal, si recordáis, eran 3 días de oscuridad. Pues a pesar de las señales que habían precedido a estas, que eran señales que también había dicho el profeta Samuel, sí que se habían cumplido otras señales, pero la gente empezó a dudar, porque los 3 días de oscuridad no llegaban. Y entonces otra vez empezaron las disputas entre ellos, ¿no? Porque surgieron las dudas. También nos puede pasar a nosotros, que estamos esperando algo que pase y tenemos una fe ciega en algo, pero pasa el tiempo y no pasa, y puedes decir, bueno, pues y a lo mejor no va a pasar, y empezaron a discutir entre ellos otra vez los creyentes y los incrédulos con respecto a eso. Nosotros aprendemos una cosa importante, y es que las señales, lo dijimos también la semana pasada, no convierten a nadie, porque habían sido espectadores de señales maravillosas. Y como no habían llegado los 3 días de oscuridad, todo lo demás es como si no hubiera pasado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y fortalecer nuestra fe, porque a veces nuestra paciencia y nuestra fe se prueba con cosas similares, ¿no? Que queremos que algo ocurra, pero las cosas ocurren en el tiempo del Señor. No estaban esperando todo esto y de pronto se desató una tormenta como jamás se había visto en toda la tierra. Y después de esa tormenta hubieron temblores de tierra, hubieron tempestades, sacudidas de la tierra que parecía que la tierra se iba a partir en dos, incendios por todas partes, algunas ciudades se hundieron, otras montañas se desvanecieron, los valles fueron montañas, las montañas fueron valles. Dijéramos que en lo que duró todas estas calamidades, que fueron devastadoras, que duraron 3 horas, pues la superficie de la Tierra cambió su configuración, cambió totalmente. Imaginaos, sabemos que, lo hemos visto en las noticias montones de veces, cuando hay un terremoto normalmente suele durar minutos. No hay, yo no recuerdo terremotos que duraran tanto tiempo, ¿no? En cambio son los terremotos que duran minutos. Vemos en la tele la destrucción que causan, la de personas que se mueren, las grietas tan grandes que se forman en la tierra por minutos. Pues imaginaos, durante 3 horas, tormentas, relámpagos, terremotos, temblores, incendios. Imaginaos lo que se tuvo que liar allí durante 3 horas. Tuvo que ser terrible, absolutamente terrible. Y después de todo esto, se produjo lo que ellos estaban esperando, que fue la oscuridad. De pronto llegó una oscuridad que era una oscuridad absoluta. Era tan densa, tratar de imaginaros una oscuridad densa, porque es que son cosas, nunca hemos visto eso, pero tratad de imaginaros una oscuridad tan densa que enciendes una vela y la vela no ilumina, que el sol no puede traspasar esa oscuridad, iluminar ni siquiera un poco, que la luz de una estrella no puede traspasar esa oscuridad, que hacéis una hoguera y el fuego que sale de esa hoguera no puede traspasar esa oscuridad, no te daría nada de luz. Tratad de imaginaros una oscuridad así. Pues esa es la oscuridad que sobrevino al pueblo. Y esta oscuridad tan absoluta y tan densa, lo que representaba era que Jesucristo había muerto. Jesucristo es la luz del mundo. Al estar muerto, apagó la luz del mundo.
y el mundo se quedó totalmente a oscuras. En ese lapso de tiempo que el mundo estuvo en oscuridad, el cuerpo del Salvador yacía en el sepulcro. Y hasta que Él no resucitó, que era la luz del mundo, pues no volvió la luz a las personas del continente americano durante todo el tiempo que la había muerto. Bien. Claro, cuando esto ocurrió, se escuchaban lamentos por todas partes, llantos por todo lo que había pasado, pero también porque ellos se decían a sí mismos: ¡ay, si nos hubiéramos arrepentido antes! ¡Ay, si no hubiéramos matado a los profetas y echarle piedras y si hubiéramos escuchado su voz! Se lamentaban de cosas que no habían hecho en el pasado, porque vieron que las profecías y las promesas del Señor se habían cumplido. Al igual que en la antigüedad, también ahora se rechaza a los profetas. Y al no escuchar la voz de los profetas, nos produce sufrimiento, como le produjo sufrimiento al pueblo nefita. Pero no solo tenemos que escuchar a los profetas, pero no solamente ser oidores de sus palabras, sino hacedores de sus palabras. En breve, en octubre, tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro profeta. Y por estos tiempos tan convulsos que tenemos, pues parece que estas conferencias las cogemos con más ganas y estamos deseando de escucharle. Prepararos para escuchar al profeta, para escuchar los susurros del Espíritu en esa conferencia, que más adelante veremos que no es tan fácil si no estamos preparados en entender cuando el Espíritu nos está diciendo algo. Es muy importante escuchar a los profetas. También estábamos hablando antes de que el pueblo mucha gente en el pueblo se lamentaba, ¿no?, por no haberse arrepentido antes y por todo lo que habían tenido que sufrir. Bueno, pues hoy también se lamenta gente por todo el mundo, por distintas causas. Uno porque no hicieron alguna cosa bien en su juventud. En España hubo una época maldita, alrededor de los 70 creo que fue, donde muchos jóvenes cayeron en la droga y murieron muchísimo, muy jóvenes, a causa de eso, ¿no? Y hay gente que no murió, pero que se quedó muy tocada de la cabeza por causa de las drogas, otras por causa del alcohol. Normalmente errores del pasado, de juventud o no tan de juventud, de malas decisiones, que hacen que esas personas estén sufriendo, que estén llorando, que se estén lamentando, como se lamentaba el pueblo en este momento del tercer Nefi. Porque cuando pasa el tiempo y te das cuenta de cómo estás, dices: madre mía, si yo no hubiera hecho aquello, si yo no hubiera cometido ese error, si yo no me hubiera jugado el dinero de mi familia en los juegos de azar, yo estaría de otra forma, no estaríamos tan mal. Si yo no hubiera tenido esos problemas con el alcohol, estaría ahora fatal del hígado, en el hospital, porque me tienen que operar, porque lo tengo destrozado. Y así con muchas cosas, ¿no? Hay un paralelismo muy grande entre la situación que estaba viviendo el pueblo de Nefi en estos capítulos con la actualidad. Tanto que los lees y parece que te estás asomando que se estaban asomando a una ventana de este presente nuestro, ¿no?, de las cosas que estaban pasando. Además de lamentos por problemas que hemos dicho del pasado, también estamos ahora en una época donde hay muchísimos incendios, donde hay guerra y la gente se lamenta porque está normal, porque hay gente muriendo. Es que se están dando las mismas circunstancias, también por hambre. Esto es un lamento que lleva en la tierra muchísimos años. Muchísima gente que se muere de hambre. Pero antes el hambre estaba localizado en África, en no sé dónde, pero es que ahora el hambre está generalizada, porque hay nuevas enfermedades que están causando que mucha gente se esté empobreciendo y que estén pasando hambre. Por eso la Iglesia ha tenido que intervenir y junto con otras iglesias y otras corporaciones caritativas,
pues han donado alimentos y fondos para que se puedan alimentar la parte de la población que ha sido más vulnerable a los desastres que el COVID ha causado también en el mundo, porque es una enfermedad mundial. Bueno, ahora voy a leeros una declaración que la leí ayer, a ver qué os parece. Dice así: en estos tiempos turbulentos abundan los clamores angustiosos de aflicción entre los habitantes de la Tierra. Existe un deseo vehemente de poder encontrar de alguna manera una solución para los abrumadores problemas y mitigar ese sufrimiento que afecta a toda la humanidad. Lo voy a leer otra vez, porque parece de las noticias del telediario de las 9 de ayer. En estos tiempos turbulentos abundan los clamores angustiosos de aflicción entre los habitantes de la Tierra. Existe un deseo vehemente de poder encontrar de alguna manera una solución para los abrumadores problemas y mitigar ese sufrimiento que afecta a toda la humanidad. Repito, parece que estamos escuchando una noticia de un periódico de ayer o del Pedro Piqueras y este deseo vehemente que tenemos de encontrar una solución que parece que está hablando de la vacuna, ¿no? Esta declaración es de Harold Billy, lo hizo en la conferencia de octubre de 1971. Estamos en el 2020, echar cuentas. Pues fijaos si el paralelismo es grande, entre lo que estaba pasando. Tenemos que aprender de estos capítulos, porque nosotros sabemos que Jesucristo va a venir. Jesucristo va a venir. Y el panorama va a ser muy parecido a este. Entonces, apliquemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra fuerza para estar preparados para cuando llegue ese día y creer en las señales, que también las habrá. Pues estábamos en el momento en el que estaba todo con una oscuridad densa, ¿vale? Entonces dice que en medio de esa oscuridad, en medio de las tinieblas, se oyó una voz. Era la voz de Cristo que proclamaba que toda esa destrucción que había ocurrido porque ellos no habían escuchado la voz de los profetas. Así se lo dijo. Y también por sus iniquidades. También dijo, además, proclamó su propia divinidad, dijo que él era el Hijo de Dios y que era el Creador, y también dijo que con él la ley de Moisés se había cumplido, que ya no tendrían que guardar más la ley de Moisés. Vamos a leer unos versículos y luego seguimos con esto. Y dice Jesucristo: y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre, que era el sacrificio que se hacía antes. El sacrificio que se hacía era el sacrificar un animal. El propósito de eso es que al hacer ese sacrificio las mentes de las personas se volvieran y pensaran en el gran sacrificio que iba a hacer Jesucristo, que tantas veces se había profetizado ya a ellos, ¿no? A través de los profetas. Entonces ese era el propósito del sacrificio de animales, que volvieran su pensamiento a Jesucristo. Dice, me ofreceréis como sacrificio, porque se abolieron los sacrificios de animales, pero no se abolió la ley de sacrificio. La ley de sacrificio sigue vigente y además en el templo lo vemos, ¿no? Y lo que Él nos pide como sacrificio es, dice, me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. No supieron que habían sido bendecidos con el Espíritu Santo. No lo supieron. Nosotros lo sabemos y tenemos que hacer caso de Él y tenemos que estar alerta. Y termina el versículo 21 y dice, y aquí he venido al mundo para traer redención al mundo y para salvar al mundo del pecado. Vale, entonces, como hemos visto, ya no se pedía más el sacrificio de animales,
sino que lo que se pedía era un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Vamos a continuar con el sacrificio. La mejor ofrenda que podemos presentar al Salvador es nuestro corazón quebrantado, que es lo mismo que decir un corazón arrepentido, y nuestro espíritu contrito, que es como tener un espíritu enseñable, que no esté endurecido, sino que se pueda ir moldeando nuestro espíritu. Esa es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor. Cuando nos deshacemos de algo indigno que hay en nosotros, pues alguna debilidad, algún vicio que no es puro y que es pecado, cuando trabajamos para quitarnos esa debilidad y lo conseguimos, eso es como una ofrenda que le hacemos al Señor. Se lo ofrecemos, no queremos tener más esa debilidad. Esa debilidad se la damos en Él, a Él como ofrenda. Eso es una maravilla, poder hacer eso. Hay una cita del Elder Maxwell que dice así: al someter nuestra voluntad a Dios, estamos dándole lo único que podemos darle, porque es lo que realmente nos pertenece. No tenemos nada. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Lo único que es nuestro y que Él no nos quitaría nunca, aunque nuestra vida dependiera de ello, Él nunca, nunca, nunca nos va a quitar nuestro libre albedrío. Nunca. A no ser que nosotros se lo ofrezcamos como sacrificio. Nuestra voluntad. No queremos nuestra voluntad. Te la doy para ti. Quiero que tu voluntad sea mi voluntad y hacer lo que tú quieras. Esa sería también una de las mayores, la mayor ofrenda que podríamos hacerle, porque es lo único que tenemos nuestro, el libre albedrío. Y lo podemos poner en sacrificio y dárselo a Él, porque queremos llevar una vida recta y porque queremos llevar una vida pura y queremos caminar a su lado y mirar por donde pisa para pisar nosotros también y actuar de la misma manera que Él. Y eso solamente lo podemos hacer si nuestra voluntad es su voluntad. Después de hablarles del sacrificio, Jesucristo hizo una comparación al pueblo nefita y Él se comparó con una gallina. No que dijo, ay, yo soy una gallina, ¿no? Sino que dijo, ¿cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Lo repitió varias veces en los versículos 5 y 6 de este capítulo. Yo no sé si habéis observado alguna vez a una gallina. Bueno, me imagino que, por ejemplo, la familia Mateo, que tiene gallinas, pues sí que lo habrá observado muchas veces, ¿no? Pero que cuando los pollitos ya empiezan a andar, pues va la gallina, chu, 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 y todos sus pollitos detrás. Y si ella hace así, ¡pim!, y pica, el pollito, ¡pim!, va y pica, porque ella nos enseña a comer. Cuando hace frío, ella se os pone a todos debajo del ala y los tiene protegidos. Y si ven que hay un peligro o algo que puede atacar a sus polluelos, ella pone su vida por delante para proteger a esos polluelos. Es maravillosa la naturaleza. Y Jesucristo se compara con ella por eso, y sus polluelos son el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Él ha querido congregar al pueblo de Israel? Pero ¿cuántas veces también el pueblo de Israel ha elegido no seguir la voz del Señor? Porque tienen que hacer algo para congregarse. Lo que tienen que hacer para congregarse está en Tercer Nefi, capítulo 10, versículo 6. Dice así: Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? O sea que lo que tiene que hacer el pueblo de Israel es arrepentirse y volverse al Señor y aceptar su evangelio. Y pensar también si nosotros tenemos que hacer algo para esta congregación del pueblo de Israel. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahí? Os lo dejo para que lo vayáis pensando. Luego en el versículo 15, Mormón hizo una anotación y dijo que muchos profetas habían testificado de esa gran devastación que había habido.
pero que los mataron, no creyeron en ellos y los mataron. Pero cuando empezó la destrucción, muchos incrédulos aún seguían incrédulos. Al principio de eso decían que los profetas estaban como que no eran realistas, no vivían en la realidad, como que vivían en un mundo aparte, ¿no? Pero cuando terminó toda esa devastación, entonces ahí se dieron cuenta de que los profetas eran realistas y lo que le habían contado era la realidad de lo que iba a ocurrir. Hoy en día también se nos ha advertido ampliamente lo que decíamos antes, de que en la segunda venida el panorama va a ser muy similar a lo que pasó en el continente americano en los capítulos de Tercer Nefi y va a ser igual de devastador. Sin embargo, para muchas personas eso lo pasan por alto. Como las señales se están anunciando tanto tiempo y pensamos, ¡buah! Del día que eso pase, yo la primera, a lo mejor pasan, yo que sé, hablando, y sí, es que cuando se predique el Evangelio por todo el mundo, y yo siempre, bueno, lo que pasa es que para que esté por todo el mundo, sí que es verdad que se están abriendo muchos países, pero hay muchas partes del mundo que todavía no... O sea, que parece como que de alguna forma yo quiero alargarlo más, ¿no? Y... porque no quiero vivir esta devastación. Quiero estar muerta el día que eso pase, ¿no? Y si me pilla viva, pues el primer rayo de la tormenta, esos que lo iluminan todo, en lo alto de mi cabeza, porque no soporto el sufrimiento ajeno. Entonces no quiero vivirlo. Sé que habrá que vivirlo, a quien le toque. Sé que es una buena señal, porque es la señal de que Jesucristo va a venir a la tierra y por fin va a haber paz, pero no quiero vivirlo. Bueno, pues no tenemos que pasar por alto las señales que pasan. No van a pasar todas juntas el mismo día, o sí, no lo sabemos, pero no tenemos que desfallecer, ni desmayar, ni volvernos incrédulos, sino seguir cultivando nuestra fe, porque estas cosas van a pasar. Se han cumplido muchas cosas de los profetas y esta también se va a cumplir. Y como siempre, fue, en Tercer Nefi se lee, dice que fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no virtieron sangre inocente los que no murieron. Fue la parte más justa del pueblo la que se salvó. Los que se mantuvieron fieles y no perdieron la fe y siguieron las enseñanzas del Señor. Pues bueno, imaginaos con todas estas cosas que han pasado, la voz que escuchan, porque no estaban viendo a Jesucristo, era su voz lo que estaban oyendo y las cosas que Jesucristo les estaba enseñando. Pues se hallaba una gran multitud reunida, hablando de estas cosas que habían ocurrido, de las cosas que habían escuchado, y de pronto ocurrió algo, que lo vamos a leer en las Escrituras. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que lo oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron. Y les dijo: he aquí mi hijo amado, en quien me complazco,
en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Vinieron y vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que les le había aparecido un ángel. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he vivido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló al Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos, y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Imaginaros ahora que vosotros estabais allí entre esas personas y que escucháis la voz de Dios presentando a su Hijo y que veis a Jesucristo entre vosotros y que os enseña sus manos y sus pies para que palpéis sus cicatrices como que testificaban de su crucifixión. Pensadlo cómo se sentirían vuestros corazones, qué le hubierais preguntado, qué le hubierais dicho, cómo os hubierais sentido. Jesucristo a ellos les enseñó el Evangelio puro, les enseñó que tenían que tener fe, que se tenían que arrepentir de sus pecados, les enseñó del bautismo, la forma correcta, que era por inmersión, y les enseñó también del don del Espíritu Santo, que es la doctrina básica del Evangelio. Eso es lo que le enseñó Jesucristo cuando vino. Les exhortó a que terminaran las contenciones entre ellos, porque no formaba parte de su doctrina la contención. La contención forma parte de la doctrina de Satanás. Y ese fue el mensaje que el Salvador dejó a ese pueblo. La visita del Salvador influyó tanto y tan poderosamente en el pueblo que todas esas personas que habían tenido contención dejaron de tenerla y hubo paz en el pueblo durante 200 años.
200 años en paz, gracias a lo que Jesucristo le había enseñado, que parte de esas enseñanzas las veremos también la próxima semana en los siguientes capítulos, que son del 12 al 16. Hermanos, yo sé que a Jesucristo vive, no tengo ninguna duda. Sé que murió, pero también sé que resucitó para salvarnos. Y tenemos la oportunidad cada día de arrepentirnos y de orar a Él. Por favor, no dejéis de hacerlo, porque este tiempo es muy parecido a aquel tiempo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, y os espero la semana que viene. Un beso muy fuerte. En el nombre de Jesucristo dejo estas cosas. Amén.